Soy el representante legal de mi madre. Las palabras cortaron el aire del tribunal como un rayo en día despejado, provocando que el magistrado Silva interrumpiera la revisión de documentos y alzara su mirada sobre las gafas. Pedro contaba apenas 9 años, mas su declaración quebró la solemnidad formal de aquella corte familiar como una espada filosa. Se mantenía erguido junto a Ana, su madre, quien lo contemplaba con una combinación de admiración y temor, mientras que en el lado opuesto de la sala, Marcos Castro, su progenitor biológico, casi se ahoga con el café que consumía. «Disculpa, jovencito, pero esta es una sesión jurídica entre personas adultas», expresó el magistrado con paciencia fingida, observando a ese muchacho delgado con anteojos que osaba interrumpir un procedimiento de custodia millonario. «Lo comprendo, su señoría. También conozco que conforme al artículo 12 del Tratado sobre los Derechos del Menor, ratificado por Estados Unidos, poseo el derecho de manifestar mi parecer en asuntos que me conciernen directamente». Pedro ajustó sus lentes y desplegó un cuaderno escolar repleto de anotaciones. «Y esta causa definitivamente me concierne». El mutismo posterior fue atronador. Marcos Castro, empresario inmobiliario de Chicago, ataviado con un traje cuyo costo superaba lo que Ana percibía en medio año, miró a sus dos costosos letrados como deseando estrangularlos. Nadie había preparado el escenario para confrontar a un menor que citaba legislación internacional. Ana Silva laboraba 60 horas semanales como asistente de enfermería para criar a Pedro en soledad. Durante los últimos 8 años, desde que Marcos descubrió su paternidad, había aparecido en la existencia del niño exactamente 4 ocasiones, siempre portando obsequios costosos y compromisos vacíos. Ahora, súbitamente deseaba la custodia total. «Su señoría», intervino el abogado principal de Marcos, el doctor Souza, acomodándose el nudo de la corbata. «Esto resulta sumamente irregular. El menor carece de capacidad jurídica para... Poseo derecho a ser escuchado». Lo cortó Pedro con una serenidad que hizo que varios adultos presentes se removieran incómodos. «Y si realmente se preocupara por mi bienestar, querría conocer lo que debo expresar en lugar de intentar silenciarme». Marcos se inclinó para murmurar algo urgente al oído del doctor Souza, pero Pedro prosiguió abriendo su cuaderno con movimientos exactos. «Su Excelencia, he elaborado una exposición documentada sobre por qué debo permanecer con mi madre, incorporando evidencias sobre las verdaderas intenciones del demandante». Hizo una pausa, sus ojos encontrando los de Marcos por primera vez. Intenciones que creo el tribunal hallará muy reveladoras. El semblante de Marcos palideció notablemente. ¿Qué había descubierto exactamente ese chico? ¿Y cómo un menor de 9 años había logrado prepararse mejor para esa audiencia que él y sus abogados millonarios? Allí, en ese tribunal silencioso, todos presenciaban algo extraordinario. Un niño que guardaba secretos capaces de derribar imperios construidos sobre falsedades. Si esta historia de coraje e inteligencia te está llegando al alma, no olvides suscribirte al canal, porque lo que Pedro estaba por revelar cambiaría no solo su vida, sino la manera en que el sistema judicial percibe la voz de los menores para siempre. El doctor Souza recuperó rápidamente la compostura, como haría cualquier letrado experimentado. «Su señoría, aunque admiramos la creatividad del menor, este tribunal maneja cuestiones complejas de derecho familiar que requieren representación jurídica adecuada». «Entonces, ¿por qué no le han proporcionado una?», preguntó Pedro cerrando su cuaderno con un chasquido seco que resonó en la sala silenciosa. En los últimos 8 meses de proceso, nadie ha considerado importante escuchar la opinión de la persona más afectada por esta decisión. Marcos Castro se movió inquieto en su asiento. Había algo en la calma de ese chico que le molestaba profundamente. Pedro no parecía en absoluto intimidado por el ambiente formal, los abogados caros o la imponente presencia de su propio progenitor biológico. Ana observaba a su hijo con una mezcla de orgullo y pánico. Durante semanas, Pedro había llegado a casa del colegio con extraños libros de la biblioteca, códigos legales, manuales de derechos del menor, precedentes judiciales. Ella pensaba que solo era la curiosidad académica de un niño inteligente. Nunca imaginó que él se estaba preparando para esto. «Su señoría», continúa el doctor Souza, «mi cliente, Marcos Castro, solicita la custodia porque está genuinamente preocupado por el bienestar de su hijo. La señora Silva, aunque bien intencionada, simplemente no posee los recursos para ofrecer las oportunidades educativas y sociales que un niño dotado como Pedro merece». «Interesante», murmuró Pedro abriendo nuevamente su cuaderno. «Preocupación genuina». Hojeó algunas páginas anotadas. «Su señoría, puedo compartir algunos hechos sobre esa preocupación genuina».
El magistrado Silva, que había presidido cientos de casos de custodia, nunca había presenciado una situación como aquella. Por un lado, tenía protocolos estrictos que seguir. Por otro lado, aquel niño demostraba una elocuencia y una preparación que superaban a muchos adultos. «Pedro», dijo Ana suavemente, «quizá deberíamos permitir que los abogados». «¿Qué abogados, mamá?», la interrumpió Pedro amablemente. «No tenemos dinero para contratar al doctor Souza y a sus colegas, así que o hablo yo por nosotros o no habla nadie». Marcos Castro finalmente halló su voz. «Pedro, hijo, sé que esta situación es confusa para ti, pero... no me llames hijo». Las palabras salieron con una frialdad que hizo que varios adultos en la sala se estremecieran. «En los últimos 9 años de mi vida has aparecido exactamente 4 veces. 2 en cumpleaños, siempre con 3 semanas de retraso. Una en Navidad, cuando tenías 20 minutos libres entre compromisos sociales, y otra cuando la prensa local hizo un reportaje sobre empresarios filántropos y necesitabas una foto con un niño». El silencio que siguió fue cortante. Marcos abrió la boca para protestar, pero Pedro continuó. «La última vez que nos vimos hace 6 meses, pasaste 15 minutos en nuestro apartamento. Tiempo suficiente para criticar nuestros muebles, quejarte del olor a medicina que mi madre trae del hospital y sugerir que yo podría tener potencial si recibiera una educación adecuada». Pedro se ajustó las gafas. «Curiosamente, 2 semanas después de eso, solicitaste la custodia». El doctor Souza le susurró algo urgente a Marcos, pero el niño no había terminado. «Su señoría, he investigado un poco sobre mi progenitor biológico. He descubierto que él perdió recientemente un costoso juicio contra sus socios. He descubierto que su tercera esposa ha solicitado el divorcio contencioso. Y he descubierto algo muy interesante sobre un fondo fiduciario establecido por mi difunta abuela paterna». El rostro de Marcos Castro pasó de rosa a blanco en cuestión de segundos. ¿Cómo diablos había descubierto ese chico información que ni siquiera todos sus abogados conocían? Pedro pasó una página de su cuaderno y sonrió por primera vez desde que había entrado en la sala del tribunal. No era la sonrisa inocente de un niño, era la sonrisa de alguien que guardaba cartas ganadoras y estaba listo para jugarlas. «Pero antes de hablar de herencias y motivaciones financieras», dijo Pedro cerrando el cuaderno nuevamente, «¿qué tal si discutimos por qué un hombre que nunca ha mostrado un interés genuino en ser padre de repente ha desarrollado un instinto paternal tan fuerte?» Marcos Castro estaba sudando visiblemente ahora y sus costosos abogados parecían completamente perdidos. Ninguno de ellos se había preparado para enfrentarse a un niño que aparentemente sabía más sobre la situación financiera de su cliente que ellos mismos. ¿Qué había descubierto exactamente ese niño de 9 años durante sus tardes en la biblioteca? ¿Y cómo había conseguido un niño reunir información que adultos con recursos ilimitados no tenían? El magistrado Silva se inclinó hacia adelante con su curiosidad judicial claramente despertada. En 30 años de carrera, nunca había visto a un niño tan elocuente en su tribunal. «Pedro, has mencionado pruebas. ¿Qué tipo de pruebas podría haber reunido un niño de 9 años?» Pedro se ajustó las gafas nuevamente, un gesto que se estaba convirtiendo en su marca registrada en esa audiencia. «Su señoría, durante los últimos 3 meses, desde que supe de este proceso, he dedicado todas mis tardes de martes y jueves a investigar en la Biblioteca Pública Central». «¿Investigando qué?», interrumpió el doctor Souza con tono condescendiente. «Registros públicos, archivos de periódicos, documentos corporativos disponibles, procesos judiciales anteriores del señor Castro». Pedro abrió una nueva sección de su cuaderno. «La bibliotecaria jefe, la señora Fernández, posee un máster en ciencias de la información y me enseñó a acceder a las bases de datos legales básicas». Ana miró a su hijo con asombro. Durante meses, Pedro había dicho que estaba estudiando para un proyecto especial en la biblioteca. Ella nunca imaginó que él se estaba preparando para esto. Marcos Castro finalmente estalló. «Esto es ridículo. Un chico de 9 años husmeando mi vida privada como si fuera una especie de detective privado». «Información pública, señor», corrigió Pedro con calma. «Todo perfectamente legal y accesible a cualquier ciudadano estadounidense, independientemente de su edad». La señora Fernández se había convertido en mucho más que una bibliotecaria para Pedro. Cuando el niño apareció por primera vez preguntando cómo funcionan los tribunales de familia, ella se dio cuenta rápidamente de que no se trataba de curiosidad académica. Era desesperación disfrazada de determinación. «Ese niño viene aquí religiosamente desde hace 3 meses. Le había contado a Ana la semana anterior cuando finalmente llamó preocupada. Lee códigos legales como otros chicos leen cómics.
Aprende demasiado rápido para ser normal. Pedro continuó su presentación metódicamente. He descubierto que en los últimos 18 meses el señor Castro se ha enfrentado a 3 procesos judiciales importantes. Ha perdido una disputa de $2,3 millones con antiguos socios de Castro Industries. Su actual esposa, la tercera, ha solicitado divorcio alegando diferencias irreconciliables, que en lenguaje legal significa «él me ha ocultado dinero». Punto. Marcos estaba rojo de ira. «¿Cómo te atreves?» «Y lo que es más interesante», le interrumpió Pedro, pasando las páginas con orden, «he descubierto que mi difunta abuela paterna, Clara Castro, estableció un fondo fiduciario de $1,7 millones específicamente para mí, al que solo podré acceder cuando cumpla 18 años o cuando mi progenitor biológico obtenga la custodia legal completa». El silencio en la sala fue absoluto. El doctor Souza le susurró algo urgente a Marcos, quien lo ignoró por completo. «Su Excelencia, esto no es una coincidencia», continuó Pedro. «Mi abuela murió cuando yo tenía 2 años. Durante 7 años, el señor Castro nunca le mencionó mi existencia, nunca me llevó a conocerla, nunca le permitió saber que tenía un nieto». Ana lo recordaba perfectamente. Marcos había sido categórico. «Mi familia no necesita saber nada de eso, punto», refiriéndose a su propio hijo como «eso». Pero cuando la señora Clara Castro descubrió mi existencia a través de una investigación privada, algo que descubrí en los archivos del inventario, ella inmediatamente estableció el fondo con una condición muy específica. Pedro hizo una pausa dramática, sabiendo que todos en la sala estaban pendientes de sus palabras. «El dinero se liberaría para mi cuidado y educación solo si mi padre demostraba un compromiso genuino con el bienestar del niño y obtenía la custodia legal. Si él nunca solicitaba la custodia, el dinero iría directamente a mí a los 18 años sin ningún acceso paterno». Las matemáticas eran simples y crueles. Marcos había ignorado a Pedro durante 9 años, perdiendo la oportunidad de acceder al dinero de la herencia a través de la custodia natural. Ahora, arruinado y desesperado, intentaba forzar una custodia tardía para acceder a los fondos. «Pero hay algo que mi abuela no podía haber previsto», dijo Pedro cerrando el cuaderno. Ella no sabía que su hijo desarrollaría una carrera arruinando pequeñas empresas familiares mediante prácticas depredadoras. El doctor Souza se levantó bruscamente. «Su señoría, esto se está saliendo completamente de control. El NIE está haciendo acusaciones infundadas. Puedo probar todo lo que estoy diciendo». Pedro abrió la mochila escolar y sacó una carpeta de cartón sorprendentemente organizada. «Tengo aquí copias de 17 procesos judiciales de los últimos 5 años en los que Castro Industries compró propiedades de familias en dificultades financieras por valores muy por debajo del mercado, utilizando información privilegiada obtenida a través de contactos en bancos locales». Ana observaba cómo su hijo convertía una audiencia de custodia en una investigación criminal improvisada, utilizando únicamente una biblioteca pública y una determinación implacable. Una de esas familias, continuó Pedro sacando fotos impresas de la carpeta, era propietaria de una pequeña panadería, la familia Santos, inmigrantes mexicanos que trabajaban 18 horas al día. El señor Castro descubrió a través de su amigo del banco que llevaban 3 meses de retraso en el pago del préstamo debido a la hospitalización de urgencia de su hijo menor. Marcos Castro estaba ahora visiblemente sudando. «Esto no tiene nada que ver con». «Tiene mucho que ver», lo interrumpió Pedro, «porque muestra un patrón de comportamiento. Un hombre que se aprovecha de familias vulnerables para obtener ganancias económicas y ahora está tratando de aprovecharse de su propia familia vulnerable por la misma razón». El magistrado Silva hojeaba los documentos que Pedro había presentado con expresión cada vez más seria. «¿De dónde obtuvo esa información, Pedro?» «Registros públicos del tribunal, archivos de periódicos locales, documentos de constitución disponibles en la base de datos estatal». Pedro enumeró cada fuente meticulosamente. «La señora Fernández me enseñó que la verdad casi siempre está disponible públicamente. Solo hay que saber dónde buscarla». El doctor Souza intentó una última ofensiva. «Su señoría, incluso si esas afirmaciones fueran ciertas, lo cual no estamos admitiendo, no cambian el hecho de que mi cliente puede proporcionar mejores oportunidades educativas para el niño». Pedro sonrió. No era la sonrisa inocente de un niño, sino la sonrisa calculada de alguien que se había guardado su carta más fuerte para el final. «Sobre la educación», dijo él abriendo una última sección del cuaderno. «Puedo compartir algo interesante sobre los planes educativos del señor Castro para mí».
Fue entonces cuando Marcos Castro comprendió completamente lo que había subestimado. Su hijo de 9 años no solo era inteligente, era estratégico y había descubierto secretos que ni siquiera sus propios abogados conocían. ¿Qué había descubierto exactamente Pedro sobre los verdaderos planes de Marcos para su educación? ¿Y cómo había conseguido un niño construir un caso más sólido que abogados millonarios utilizando solo una biblioteca pública y la ayuda de una bibliotecaria dedicada? En la silenciosa sala del tribunal, todos esperaban la revelación final, que prometía ser aún más devastadora que todo lo que habían oído hasta entonces. En cuanto a la educación, repitió Pedro abriendo una última sección de su cuaderno con la precisión de un cirujano, me gustaría compartir los verdaderos planes educativos del señor Castro para mí. Marcos Castro tragó saliva, sus ojos saltando nerviosamente entre su abogado y el niño que se había convertido en su peor pesadilla. Durante una de mis 4 visitas en los últimos 9 años, continuó Pedro metódicamente, escuché una conversación telefónica muy interesante. El señor Castro estaba hablando con alguien sobre resolver el problema del niño después de obtener la custodia. El doctor Souza se levantó bruscamente. Su señoría, las conversaciones privadas no pueden. Puedo probar cada palabra, lo interrumpió Pedro sacando una pequeña grabadora digital de su maletín. La señora Fernández me enseñó que documentar las pruebas es fundamental en cualquier caso legal. El silencio que siguió fue ensordecedor. Marcos Castro ahora temblaba visiblemente. Sus dedos tamborileaban nerviosamente sobre la mesa mientras se daba cuenta de que había subestimado por completo la inteligencia de su propio hijo. Esta grabación se realizó durante su última visita a nuestro apartamento hace 6 meses, explicó Pedro con calma al magistrado. El señor Castro pensó que estaba haciendo los deberes en mi habitación, pero la grabadora estaba encendida en el salón. El magistrado Silva tomó el aparato y lo examinó. Pedro, ¿estás seguro de que quieres presentar esto como prueba? Absolutamente seguro, su señoría. El sonido de la grabación resonó en la silenciosa sala. La inconfundible voz de Marcos Castro hablaba por teléfono. Escucha, en cuanto consiga la custodia legal, el chico irá directamente a la Academia Militar Riverside. Es un internado muy estricto en Colorado. Ellos saben cómo tratar a los niños problemáticos. Él se quedará allí hasta los 18 años y yo tendré acceso total a los fondos de la herencia para gastos educativos. Punto. La voz del interlocutor era inaudible, pero Marcos continuó. Exactamente. Me quedo con el resto. El niño ni siquiera tiene que saber nada del dinero. Es una solución perfecta. Ella se va. Yo tengo acceso a los fondos y además parezco un padre responsable. Ana se tapó la boca con las manos y las lágrimas le corrían por la cara. Nunca había imaginado que Marcos hubiera planeado deshacerse de Pedro de una forma tan cruel. El doctor Souza estaba pálido, dándose cuenta de que su cliente acababa de ser destruido por sus propias palabras. «Hay más», dijo Pedro con calma, deteniendo la grabación. «Esta parte es sobre lo que él realmente piensa de mí». La segunda parte de la grabación fue aún más devastadora. El problema no es solo el dinero, es que el chico es demasiado inteligente para su propio bien. No para de hacer preguntas, lo observa todo. Sería mejor mantenerlo alejado hasta que cumpla los 18 y yo pueda resolver la situación financiera. Los niños como él, bueno, ya sabes, no queremos que se haga ideas por encima de su posición. Marcos Castro estalló. Es una trampa. Me ha provocado a propósito. Un niño de 9 años no puede. Un niño de 9 años no puede ¿qué? Lo cortó Pedro con una voz afilada como una navaja. ¿No puede ser inteligente? ¿No puede defenderse? ¿No puede exponer la verdad sobre un padre que lo ve como un problema que hay que resolver? El magistrado Silva apagó la grabadora y miró directamente a Marcos Castro. Señor Castro, esta grabación, junto con las pruebas financieras presentadas, pintan un cuadro muy claro de sus verdaderas motivaciones. Su señoría, continuó Pedro, también he descubierto que la Academia Militar Riverside tiene un historial terrible. En los últimos 5 años, 3 estudiantes se han suicidado allí. La institución está siendo investigada por el gobierno federal por abuso físico y emocional de menores. El doctor Souza intentó una última carta desesperada. Su señoría, incluso teniendo en cuenta estas acusaciones, el hecho es que mi cliente tiene recursos financieros superiores. ¿Para hacer qué? Lo interrumpió Pedro. ¿Para enviarme a un lugar donde mueren niños? ¿Para usar el dinero de mi herencia mientras finge que se preocupa por mí? ¿Para aislarme de la única persona que realmente me ama? Marcos Castro finalmente perdió por completo la compostura.
No eres más que un niño arrogante que no sabe cuál es su lugar. Yo soy tu padre. Y usted es un extraño que comparte mi ADN, respondió Pedro con una calma que hizo que toda la sala se estremeciera. Un verdadero padre no intentaría deshacerse de su propio hijo para robarle su dinero. El magistrado golpeó el martillo para restablecer el orden. Señor Castro, siéntese inmediatamente o será expulsado de mi sala. Pedro abrió la última página de su cuaderno. Su señoría, hay una última cosa que debo mencionar. Algo que descubrí sobre por qué mi abuela realmente estableció ese fondo fiduciario. Marcos Castro palideció aún más, si eso era posible. Encontró una carta suya en los archivos del inventario. Una carta dirigida a mí para que la abriera cuando cumpliera 16 años. Pedro respiró hondo, pero la bibliotecaria me ayudó a descubrir que puedo solicitar acceso anticipado en casos de disputa por la custodia. La bomba final estaba a punto de estallar. Mi abuela escribió que sabía que Marcos nunca había sido un buen padre, que ella había creado el fondo específicamente para protegerme de él y que si él alguna vez intentaba obtener mi custodia solo por dinero, yo debía usar todos los recursos del fondo para defenderme. Pedro cerró el cuaderno y miró directamente a Marcos Castro. Ella incluso contrató a investigadores privados que documentaron todos sus planes financieros a lo largo de los años. Todo está archivado con el administrador del fondo. Marcos Castro se derrumbó en su silla dándose cuenta por fin de que había sido completamente superado por un niño de 9 años a que consideraba solo un obstáculo inconveniente. El magistrado Silva golpeó el martillo. Basándome en todas las pruebas presentadas, incluidos los documentos financieros, las grabaciones y los antecedentes demostrados del demandante, deniego categóricamente la solicitud de custodia. Además, ordeno una investigación completa sobre posible uso fraudulento de fondos fiduciarios. El doctor Souza susurraba urgentemente a Marcos, pero era obvio que el caso estaba irreversiblemente perdido. Pedro guardó metódicamente sus materiales, mostrando la misma calma que había mantenido durante toda la audiencia. Su señoría, ¿puedo hacer una última petición? Sí, Pedro. Me gustaría que el señor Castro supiera que no lo hice por ira o venganza. Lo hice porque todos los niños merecen tener una familia que los quiera de verdad, no que los vea como una oportunidad financiera. Mientras Marcos Castro salía de la sala escoltado por los guardias de seguridad, ya que el magistrado había ordenado su detención inmediata por intento de fraude, Pedro finalmente permitió que una pequeña sonrisa apareciera en su rostro. En aquel tribunal silencioso, un niño de 9 años acababa de demostrar que la inteligencia, la preparación y el amor verdadero pueden derrotar a cualquier cantidad de dinero y privilegios. Pero la victoria de Pedro representaba algo mucho más grande que una simple disputa por la custodia. Era el comienzo de una transformación que cambiaría la vida de su familia para siempre. Han transcurrido 3 años desde aquel histórico día en el tribunal y la vida de Pedro Silva ha cambiado de formas que ni siquiera su precoz inteligencia podría haber previsto. La grabación que destruyó a Marcos Castro no solo ganó el caso, sino que se volvió viral en las redes sociales, convirtiendo a Pedro en el símbolo nacional de una generación de niños que se negaban a aceptar injusticias en silencio. El vídeo acumuló más de 50 millones de visitas e inspiró cambios legislativos en 17 estados estadounidenses. Hoy recibimos a Pedro Silva de 12 años, quien hace 3 años conmocionó al país al defender a su madre en un tribunal utilizando solo su inteligencia y una biblioteca pública, anunció la presentadora del programa matutino más visto de Estados Unidos. Pedro, ¿cómo te sientes al ser llamado el niño más inteligente de Estados Unidos? Pedro, ahora más alto y con gafas nuevas, pero con la misma calma característica, sonrió. Prefiero que me llamen simplemente Pedro, el que aprendió que todos los niños tienen voz, incluso cuando los adultos fingen no escucharles. El público del estudio estalló en un aplauso emocionado. Ana observaba desde detrás del escenario, vestida con el uniforme de supervisora de enfermería, un ascenso que recibió después de que su historia inspirara una campaña nacional sobre las madres trabajadoras. El hospital donde trabajaba había creado un fondo de becas llamado Programa Ana Silva para hijos de empleados negros con bajos ingresos. Tu madre está aquí con nosotros hoy, continuó la presentadora. Ana, ¿cómo es ver a tu hijo convertirse en una inspiración para millones de familias? Ana se unió a ellos en el escenario, todavía tímida por toda la atención, pero irradiando el mismo orgullo que sintió aquel día en el tribunal. Pedro siempre ha sido especial, pero lo que más me enorgullece no es su inteligencia, es su corazón. Él podría haber usado su historia para presumir, pero eligió usarla para ayudar a otras familias. Y era cierto,
Pedro había dedicado los últimos 3 años a visitar escuelas en comunidades desfavorecidas, enseñando a los niños sus derechos legales básicos. Su libro Every Child Has a Voice, ¿Todos los niños tienen voz?, se había convertido en un éxito de ventas y todos los ingresos se destinaban a un fondo que ofrecía asistencia jurídica gratuita a familias en disputas por la custodia. Pedro, cuéntanos sobre el proyecto Biblioteca Legal que has creado, pidió la presentadora. Bueno, después de ver cómo una biblioteca pública me salvó, pensé, ¿cuántos otros niños están pasando por situaciones similares sin saber dónde buscar ayuda? Pedro se ajustó las gafas, un gesto que se había convertido en su marca registrada. Creamos pequeñas secciones en 100 bibliotecas públicas con libros sobre los derechos de los niños en lenguaje sencillo, además de ordenadores con acceso gratuito a recursos legales básicos. La cámara enfocó a Ana, que discretamente se secaba una lágrima. En 3 años, ella había visto a su hijo transformar un trauma personal en un movimiento social. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Marcos Castro veía el programa de televisión desde su pequeño apartamento en los suburbios de Chicago. Tenía el pelo canoso, vestía con sencillez y trabajaba como vendedor en una tienda de electrónica, el único empleo que había conseguido después de que su historia se hiciera pública. La investigación ordenada por el tribunal había revelado no solo el intento de defraudar el fondo fiduciario de Pedro, sino una red de estafas financieras que destruyó por completo Castro Industries. Marcos lo perdió todo: su empresa, su mansión, su matrimonio, su reputación. Sus antiguos socios lo demandaron por fraude y él pasó 18 meses en la cárcel. El chico está en el programa otra vez, murmuró para sí mismo, apagando la televisión con rabia. En 3 años no había pasado una semana sin que la historia de Pedro apareciera en algún sitio recordando al mundo sus delitos. Lo más doloroso para Marcos era darse cuenta de que Pedro nunca hablaba mal de él en público. Cuando se le preguntaba por su progenitor biológico, el niño siempre respondía con una madurez que avergonzaba aún más al hombre que había intentado utilizarlo. Espero que él encuentre la paz y aprenda que el amor verdadero no se puede comprar ni robar, había dicho Pedro en una entrevista reciente. Guardar rencor no ayuda a nadie, pero establecer límites es fundamental para proteger a nuestros seres queridos. De vuelta al plató de televisión, la presentadora formuló su última pregunta. Pedro, ¿qué consejo darías a otros niños que están pasando por situaciones familiares difíciles? Pedro pensó por un momento y luego miró directamente a la cámara. En primer lugar, no estáis solos. Segundo, tienen más poder del que creen. Y tercero, la verdad siempre encuentra la manera de prevalecer, incluso cuando parece imposible. Hizo una pausa y cuando continuó, su voz transmitía la sabiduría de alguien que había enfrentado la adversidad y había salido fortalecido. Pero lo más importante es que recuerden que ser inteligente no significa ser cruel. Ganar no significa destruir a otros. Y defenderse no significa convertirse en aquello contra lo que luchan. Ana se acercó a su hijo y le puso una mano en el hombro. Pedro también quiere que sepan que está bien pedir ayuda. Ningún niño debería enfrentar solo situaciones como estas. La presentadora sonrió, visiblemente emocionada. Pedro Silva, a los 12 años ya has cambiado más vidas que muchos adultos en toda su existencia. ¿Cuáles son tus planes para el futuro? Quiero estudiar Derecho, respondió Pedro sin dudar. Pero no el tipo de derecho que se usa para intimidar o manipular. Quiero especializarme en derechos de menores y crear un sistema donde ningún niño tenga que convertirse en su propio abogado para ser escuchado. Y mientras tanto, añadió con una sonrisa genuina, voy a seguir siendo simplemente Pedro, un chico que ama a su madre, que disfruta leyendo en la biblioteca y que cree que todos merecemos una familia que nos ame de verdad. El público se puso de pie con una ovación que duró varios minutos. Pero para Pedro, el aplauso más importante venía de su madre, quien lo miraba con los ojos llenos de lágrimas de orgullo. 3 años después de aquel día histórico en el tribunal, Pedro Silva había demostrado que no solo se había defendido a sí mismo y a su madre, sino que había plantado las semillas de un cambio que continuaría creciendo mucho después de que las cámaras se apagaran. En la Biblioteca Pública Central de Chicago, la señora Fernández colgó una nueva foto en su oficina. Pedro en el programa de televisión. Pero no solo. La imagen mostraba también a docenas de niños de todo el país que habían usado los recursos que él creó para defenderse en sus propias situaciones difíciles. Ese niño, murmuró ella con orgullo, nos enseñó que a veces los héroes más grandes vienen en los paquetes más pequeños. Y mientras Pedro y Ana regresaban a casa después de la grabación, caminando tranquilamente por las calles de Chicago, ambos sabían que su verdadera victoria no había sido derrotar a Marcos Castro en el tribunal.
Su verdadera victoria había sido demostrar que el amor, la preparación y la valentía siempre triunfan sobre el dinero y la manipulación. La historia de Pedro Silva había comenzado con un niño defendiendo a su madre. Había evolucionado hasta convertirse en un movimiento que empoderaba familias en todo el país. Y continuaría inspirando a generaciones futuras de niños que se negarían a aceptar injusticias en silencio. Porque a veces, las voces más poderosas vienen de aquellos que el mundo subestima. Y a veces, un niño de 9 años con un cuaderno escolar puede cambiar el mundo más que cualquier adulto con un traje caro.